Hola amigos, me llamo Nati y en este vídeo voy a mostraros las herramientas básicas para bisutería. Voy a empezar en primer lugar por las tijeras, pues bueno, unas tijeras, pues ya lo veis, normalitas y corrientes. Y bueno, al que no le guste usar tijeras, pues por ejemplo también puede usar un cúter, como este por ejemplo, ¿vale? Que oye, pues corte bien y eso es lo más importante. En segundo lugar vamos a pasar al pegamento. El pegamento también es esencial en bisutería. Este es de la marca Hasuleit, es para bisutería y joyería, es de bastante buena calidad, pero bueno, no tiene por qué ser esta marca. Hay muchas marcas en el mercado que os puede servir exactamente igual. Lo importante es que sea pegamento fuerte para que se adhiera bien al material que estamos usando y por supuesto no se despegue en el tiempo, ¿vale? El mechero, yo por ejemplo el que me veis usar casi siempre pues es este, pero bueno, podéis usar el que vosotros tengáis a mano, y vale por supuesto para sellar el hilo de nylon, pues que queda muy bien porque le hace pues como una pelotita al final, que hace pues tope para que luego no se nos salgan las cuentas. Aparte de, ya sabéis que yo siempre os digo cómo hay que rematarlo y bueno, pues este digamos que sería el broche final. Las agujas. Las agujas, otra herramienta, bueno, para mí esencial. Las hay de varios tamaños. Estas agujas son de enfilar bisutería. Son distintas de las normales porque son mucho más delgadas. Y bueno, pues así tienen que ser porque es que hay muchas cuentas que tienen el agujero muy chiquitín. Entonces no sirven las normales porque no pasarían sencillamente. Bueno, ya os haré un vídeo explicando sobre las agujas mucho más adelante. Y vamos con los alicates. Yo os he puesto aquí tres porque a mí me parecen los más básicos, que es el de punta redonda, el de punta plana pero un poco curvada y el de corte. El de punta redonda pues vale para hacer anillas, para cerrarlas, para abrirlas principalmente, y también para ayudarte pues si tienes que sujetar por ejemplo una anilla que esté abierta. La de punta plana pero como veis un poquito curvada, pues esta también vale para abrir y cerrar anillas. Y también al mismo tiempo pues al tener esta forma curva hace que digamos podamos llegar con más facilidad a algunos sitios en que son un poquito más complicados de llegar. La he usado en varias veces en mis vídeos y bueno, también otra de las utilidades es que podéis aplastar el hilo de nylon para enhebrar la aguja pues muy fácilmente, ¿vale? Y el de corte, bueno, pues el de corte, pues ya lo veis, para cortar pues cualquier tipo de hilo de alambre, y bueno, pues de cualquier calidad, de yo que sé, de aluminio, bueno, etcétera, pues toda la clase que haya de, digamos, de metales. Bueno, estos alicates son para manualidades, no son como los que suelen usar, pues por ejemplo, yo que sé, los fontaneros o bueno, pues para otro tipo de trabajos. Son un poquito pues digamos más delicados, pero aún así son fuertes y eso es lo importante, que los compréis un poco de buena calidad porque os pueden durar en el tiempo muchísimo tiempo. Mirad, lo importante es esta parte de aquí que hace, veis, como un muelle, y es donde se suelen romper cuando compras alicates de mala calidad. Y bueno, pues como os he dicho, yo os aconsejo que lo compréis pues de buena calidad porque para que os duren pues eso, lo máximo posible, ¿vale? Y bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal, dar al me gusta, compartir el vídeo en las redes sociales. Un beso, gracias por verme y hasta la próxima. Bye bye.